Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Aquí les traigo el video de em, cómo podemos hacer un sistema de diálogo simple para que ustedes puedan interactuar ya sea con objetos o lo que ustedes gusten. ¿Ya? Súper. Entonces, primero que todo vamos a crear un canvas. ¿Ya? Los canvas se crean acá en su hierarchy. Ustedes le dan clic derecho, UI, y acá vamos a ocupar un sistema que no es el más contemporáneo. Vamos a ocupar uno que ya lleva unos años, que es un texto, ¿ya? Entonces le dan clic derecho al hierarchy, UI, van a legacy, eligen text, ¿ya? Yo acá yo ya lo tengo creado y les va a crear algo así. Lo voy a activar para que lo veamos. Ya, entonces ahí al texto, ya, yo le puse texto diálogo, ¿ya? Y también vamos a crear una imagen, ¿ya? Esa imagen, ¿cómo se crea? Clic derecho, UI, legacy, o sea, perdón, image, ¿ya? Entonces aquí tengo el texto y aquí tengo una imagen, ¿ya? Am, a la imagen, ¿ya? Como ven acá al lado en el hierarchy, o sea, en el inspector, yo acá en color le puse un color negro y si ven acá le bajé la opacidad para que no fuera tan duro. Y acá arriba, donde está este icono, si ustedes le dan clic, le salen estas opciones, pero si ustedes apretan, bueno, ahora estoy en Mac, es Option, ¿ya? O en Windows, si no me equivoco, es Alt o Control, ahí ustedes me avisan cuál es. Aquí hay diferentes como marcadores, ¿ya? Yo el que apreté es este de acá, ¿ya? Bueno, a lo mejor no se ve mucho por la camarita, pero el de acá, que básicamente lo expande en el eje X y lo posiciona abajito, ¿ya? En la pantalla, ¿ya? Y entonces deberíamos tener algo así, ¿ya? Como pueden ver ahí se expandió completamente y lo posiciona abajo. Obviamente ahí ustedes lo pueden colocar donde ustedes quieran. Lo segundo es que el canvas, ¿ya? Cuando seleccionan el canvas, tienen que acá cambiar en el canvas scaler, tienen que cambiar por defecto, dice constant pixel size. Tienen que cambiarlo a scale with screen size, ¿ya? Eso lo que hace es básicamente que sea responsivo a diferentes tamaños de pantalla, ¿ya? Y los valores podríamos dejarlos por defecto por ahí. Y el texto, ¿ya? Como ven acá, si ustedes revisan el canvas en su escenario, se van a dar cuenta que el canvas es gigante, ¿ya? Como pueden ver acá, el canvas con el texto es gigante, ¿ya? Así que con el texto seleccionado, van a seleccionar la herramienta de Rectool, ¿ya? Y lo van a posicionar más o menos cubriendo el espacio que ustedes gusten, ¿ya? Como pueden ver acá, yo lo cubrí más o menos en relación del tamaño de la imagen, ¿ya? Como dato, estas aletitas, ¿ya? También las pueden poner alrededor del texto, ¿ya? Esto es para que cuando la pantalla esté en otros dispositivos, estos elementos se mantengan en la misma posición, ¿ya? Y también se lo pueden poner a la imagen, ¿ya? La imagen también se podría mover eventualmente, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer después. ¿Qué más hice? Estos dos elementos, que es el texto y la imagen, ¿ya? Les creé un GameObject padre, ¿ya? ¿Cómo se creaba? Ustedes con los dos elementos seleccionados le dan clic derecho y le ponen Create Entry Parent, ¿ya? Yo a ese padre le puse panel texto, ¿ya? ¿Para qué los puse dentro de un papá? Porque ahora eventualmente yo los puedo prender y apagar, como pueden ver, al papá que tiene el texto y la imagen. Entonces al prenderlo y apagarlo, obviamente puedo llamarlo, ¿no es cierto? Para que cuando entre a un objeto que yo quiero interactuar,
puedo prenderlo y apagarlo para ir mostrando como texto, ¿ya? Entonces es como un tema de comodidad. En vez de estar apagando dos, podría estar apagando solo uno, ¿ya? Eso. ¿Qué más hice en el mundo? ¿Ya? Como pueden ver acá, creé un escenario muy simple. Ya puse ahí como unas murallas, puse ahí como esa pelotita roja, le puse unos pilares, ya como simulando que esa es la estatua que va a interactuar, ¿ya? Y acá puse como una puerta que va a ser como la puerta que tiene que desbloquear el player, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Súper, entonces vamos a crear un código, ¿ya? Para hacer este diálogo. Entonces le voy a dar clic derecho, Create, C# Script, y yo le voy a poner escultura texto A, ¿ya? Ahí yo ya tenía hecho uno, que ya lo había testeado, así que igual de todas maneras ahora lo vamos a hacer desde cero para que vean cómo lo hago. Ya, ahí me imagino que se debe estar viendo. Voy a correr esto hacia acá al ladito y vamos a poner esto acá. Ya. Entonces, acá. Entonces, como vamos a crear un diálogo de texto con algún objeto, lo primero que tengo que hacer es llamar a los textos, ¿ya? Entonces, para eso vamos a llamar una librería que se llama UnityEngine.ui, ya que es User Interface, y ahí tenemos textos, sliders, eh, muchas cosas de interfase de usuario. Entonces, acá arriba voy a crear las variables que vamos a ocupar. Entonces, para el texto voy a crear una variable de texto, ya que yo le puse acá texto diálogo. Ya, entonces con ese texto, este que estamos llamando acá, es el mismo que yo acabo de crear acá. ¿Ya? Entonces, para este texto, yo le creé esa variable porque en ese texto vamos a ir como escribiendo las cositas. ¿Ya? ¿Qué más? También voy a crear una booleana pública para detectar si el player entra en la zona donde esté la estatua. ¿Ya? Ahora, puede ser una estatua, puede ser un objeto, puede ser un cuadro, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces yo voy a crear una booleana que le puse entró player. ¿Ya? Y este por defecto le voy a decir que sea falsa. ¿Ya? Porque obviamente el player todavía no ha entrado a esa zona. Después de eso, como les decía, yo quiero que este panel de texto se vaya prendiendo y apagando dependiendo si el personaje puede interactuar o no con los objetos. Entonces podría crear un GameObject y yo le puse panel texto. ¿Ya? Entonces ese panel texto, como les decía, cada vez que salga el texto, yo creo que todo este panel se active. Y cuando no esté ese texto, quiero que ese panel se desactive. ¿Ya? Para eso lo estamos llamando, que es básicamente este que está acá atrás, ¿ya? Este panel. Todo ese panel yo lo quiero prender y apagar cada vez que salga el texto. Ya, ¿qué más? También vamos a crear una booleana para detectar si el texto ha comenzado, ¿ya? Eso también nos va a permitir ir llamando diferentes líneas de texto. Entonces le voy a poner public bool y yo le puse comenzó diálogo, ¿ya? También lo que ayuda mucho es crear una variable int para ir pasando por cada línea de texto, ¿ya? Por ejemplo, la primera línea de texto va a ser línea 1, la segunda línea de texto va a ser la línea 2, la tercera línea de texto va a ser la línea 3. Entonces, para ir mapeando en qué línea estoy, podríamos crear una variable int para ir viendo en qué línea vamos. Yo le puse línea diálogo.
¿ya? ¿Qué más? Como van a ir saliendo líneas de texto, también le podríamos dar el efecto como de máquina de escribir, ¿ya? Esa especie como medio Resident Evil, medio Silent Hill que siguen como apareciendo cada letra. También podríamos dar ese efecto. Entonces para eso vamos a crear una variable float y yo le puse tiempo tipeo, texto, ¿ya? ¿Qué más? Lo otro que también podríamos hacer, que, que también puede ayudar mucho, es que el player, ¿no es cierto?, cuando esté interactuando con el objeto, no se mueva, porque obviamente el player cuando entre en el rango del trigger, claro, va a empezar el diálogo, pero el usuario puede mover al player mientras esté hablando. Entonces lo que podríamos hacer es que cuando entre el trigger o en la zona de interacción, desactivemos al player para que el player pueda interactuar bien con el objeto y una vez que termine el diálogo, que el player nuevamente se pueda mover. Entonces para eso yo voy a llamar a mi hero, que es el código que yo creé de movimiento de mi personaje, y yo le puse el nombre player, ¿ya? Y por último, lo que podríamos hacer es crear los campos para escribir los textos que yo quiero que salgan en pantalla. Entonces para eso podríamos crear una public string. Acuérdense que los strings son variables de texto. Y yo le puse líneas, texto, diálogo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si revisamos acá, por ejemplo, si yo tomo la escultura o la estatua, que es la zona que yo quiero que interactúe mi personaje, como pueden ver, la estatua que yo puse, le puse acá al lado. Este lo voy a sacar para que lo vean bien. Está acá al lado, a la estatua, yo le puse dos colliders. Un collider para que no traspase la estatua. Me voy a acercar más para que lo puedan ver. Acá, ahí sí. Entonces, yo le puse un collider para que el player no traspase la estatua. Y le puse otro collider, ¿no es cierto? Pero este segundo collider lo convertí en un trigger. Y le di un radio mucho más amplio, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que cuando el player entre, ¿no es cierto?, a esta zona, ¿no es cierto?, a esta zona de la pelotita, él pueda interactuar o sea, que el texto empiece a salir con información, ¿ya? Entonces, si yo a esta pelotita, yo le paso el código que estamos haciendo, que se llama escultura texto A. Como pueden ver acá abajo, aquí está la variable que estamos ocupando, ¿no es cierto? Aquí está si entró el player, por defecto va a estar en falsa. Aquí vamos a poner el texto del diálogo para que ahí se vaya escribiendo el texto. Aquí está el panel para que lo prendamos y lo apagamos. Aquí para detectar si el diálogo empezó o no. Aquí vamos a ir viendo la línea del diálogo que va. Este va para el tiempo, ya entre cada letra, ya si queremos más rápido o más lento. Aquí va a detectar al player, ¿no es cierto? Para desactivarlo y activarlo. Y aquí están las líneas de diálogo, ¿ya? Como pueden ver, tengo una pura línea. Entonces yo escribo, no sé, por hero, le digo, esta es una escultura. No puedo escribir nada más porque es solamente un puro campo de texto, ¿ya? Entonces para eso, lo que podríamos hacer es acá arriba, a nuestro string, podríamos convertirlo en un array, ¿ya? El símbolo del array es básicamente eh, abre y cierra como estas corcheas, ¿ya? Lo que nos permite eso es que en vez de tener como una caja, podríamos tener como una cajonera. Eso significa que aquí yo puedo poner muchas cajitas dentro de esta variable string. Entonces, si ahora yo voy a la variable, como la convertí en un string, miren cómo se ve ahora, ¿ya? Entonces, si yo bajo, como pueden ver, a la variable apareció una flecha, ¿no es cierto?, que dice que está vacía,
¿ya? Dice que está vacía. Y acá al lado aparece un 0. Entonces, si ahora, por ejemplo, le pongo 3, Enter, como pueden ver, ahora me aparecieron 3 casillas, ¿ya? Y esa es la gracia de los strings, que en vez de ser una pura cajita como variable, ahora yo podría poner diferentes tipos de variables, ¿ya? Lo otro que estoy viendo es que las cajitas que estoy ocupando a lo mejor pueden ser un poco incómodas para escribir porque son muy chicas, ¿ya? Lo que podríamos hacer acá es agrandarlas, ¿ya? Entonces para eso, antes de la variable, podríamos abrir y cerrar llaves y dentro de esas llaves podríamos llamar a una función que se llama textArea, abre y cierra paréntesis, y aquí le podemos dar como un tamaño, ¿ya? Entonces a lo mejor yo le podría dar que como mínimo tenga 4 líneas y como máximo tenga, no sé, 7 líneas, ¿ya? Entonces si guardamos y vamos nuevamente a la variable, si seleccionamos acá nuestra estatua, como pueden ver ahora, tengo campos de texto muy grandes, ¿no? Que aquí está. Yo le dije que tuviera como 4 líneas como mínimo y máximo 7 líneas. Entonces acá yo le voy a poner, no sé, hero, le voy a poner, le voy a colocar acá, qué figura más extraña, puntito, puntito, hero, em, me recuerda mucho, eh, no sé, ¿qué le podemos poner? Me recuerda mucho lo que me recuerda mucho lo que me dijo Claudia. Hero, aquí le voy a poner mejor, mejor me alejo de este objeto. No sé, ¿ya? Entonces, como pueden ver, ahí yo podría eventualmente poner todas las líneas de texto que yo quisiera. Y como pueden ver, es muy, muy cómodo, ¿ya? Buenísimo. Entonces, ay, disculpen que estoy con el micrófono. Ahí sí. Entonces ahora lo que podríamos hacer, o sea, lo que vamos a hacer es empezar a construir todo el sistema, ¿ya? Pero estas son básicamente las variables que podría ocupar, ¿ya? Entonces, lo que podríamos hacer para partir es que cuando parta el sistema, el panel del texto, que es donde quiero que yo aparezca el texto, obviamente yo no quiero que se vea. Entonces le podríamos poner que el panel de texto, como es un GameObject, le podría poner un setActive que sea falso, ¿ya? Entonces con eso no lo voy a ver. Y podríamos llamar al tiro a la variable player, ¿no es cierto? Y le voy a decir que player es un GameObject que lo va a encontrar, que se llama, en mi caso se llama, aquí tenemos que revisar cómo se llama el hero. En mi caso se llama hero. Entonces aquí le voy a decir al código que busque un objeto que se llame hero y una vez que lo encuentre, le robe, que le obtenga el componente de hero y lo guarde dentro de la variable. Y esto es con mayúsculas si no me equivoco. Ups, ahí sí, hero. ¿Ya? Claro, porque si revisan, en mi caso, mi personaje se llama hero y el código de movimiento de mi personaje, en mi caso yo le puse hero. ¿Ya? Entonces yo le estoy diciendo ahí que busque mi player, el GameObject que se llame player, y una vez que lo encuentre, le obtenga el código que se llama hero. ¿Ya? Básicamente eso estamos diciendo. Súper. Entonces con eso listo, lo que podríamos hacer ahora es detectar cuando el player esté dentro del rango de la escultura. ¿Ya? Entonces vamos a detectar eso. Entonces para eso vamos a crear un componente que ya hemos visto, que es el void onTriggerEnter. Entonces aquí le voy a poner void
on trigger enter. Ahí le voy a sacar el private porque es redundante. Pero si quieren se lo pueden dejar. Acuérdense que por defecto los void son privados. Entonces acá lo que podríamos hacer es que como es un trigger y eventualmente en nuestro sistema podríamos crear algún enemigo o alguien que nos persiga o si tenemos que pelear contra alguien. El problema es que si creamos un trigger por defecto, cualquier elemento que entre al trigger podría eventualmente activar un sistema. Entonces lo que podríamos hacer acá es preguntarle al trigger si el que entra al trigger es el player o no. Aquí disculpen que se me va a apagar el computador. Ya, entonces lo que vamos a crear es una especie de seguridad para que cuando sea el player se active el sistema. ¿Ya? Pero que si es un enemigo, que no se active el sistema. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a preguntar que si entra el trigger, le vamos a preguntar al collider, ya aquí estamos llamando al collider, y el collider del objeto lo estamos llamando other. ¿Ya? Le podemos poner cualquier nombre, pero aquí le podríamos decir que si, aquí le podríamos decir si other es un GameObject, podríamos preguntarle por el tag player, por ejemplo. Y si eso es así, podríamos decirle que entró player es igual a true. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los tags? Si revisamos nosotros cualquier objeto, por ejemplo el jugador, el player, se dan cuenta que en la parte superior del inspector tenemos algo que se llama los tags y los layers. ¿Ya? Los tags y los layers hacen lo mismo, solo que tienen dos porque los podemos ocupar para diferentes cosas. Pero básicamente es como para agrupar. Entonces, el tag de mi player, como ven acá, si ustedes dan clic en esta zona, hay diferentes tags que están como preestablecidos, pero son nombres nomás, no hacen nada por defecto, son simplemente nombres. Y hay uno que se llama player, ¿ya? Entonces con eso le puedo decir que el GameObjectHero va a tener el tag player, ¿ya? Entonces con eso podemos ir marcando como objetos, ¿ya? Entonces si alguien entra al trigger y si ese objeto tiene el tag player, le vamos a decir que entró sea igual a verdadero. Y por otro lado, le vamos a decir que si un void on trigger exit, ¿no es cierto? Le podríamos decir, acá podríamos copiar y pegar exactamente lo mismo y decirle que una vez que salga el trigger, entró sea igual a falso. ¿Ya? Entonces, si alguien entró, se va a prender la variable entró como verdadera y si alguien salió, se va a apagar como falsa. ¿Ya? Entonces, con eso podríamos ir como detectando que si está cerca, o sea, si entró a la zona, se activa el diálogo y si no está en la zona, no se va a activar el diálogo. Básicamente, para eso estamos como cambiando esta booleana de true o false, ¿ya? Porque si no, no tendríamos cómo comprobarlo. O sea, hay otra forma, pero creo que esta puede ser como mucho más fácil, ¿ya? Ay, disculpen que estoy tirando esto para el ladito. Ahí sí, ya. Es que aquí tengo mi recordatorio para que lo hagamos exactamente igual que el ejemplo. Ya, entonces ahora voy a crear el sistema para comenzar el diálogo. Entonces voy a crear un void. Yo le puse activar diálogo. Activar diálogo. Y este activar diálogo, obviamente acá adentro voy a colocar todo el sistema. Y obviamente lo voy a llamar en el update para que se vaya ejecutando todo el rato. ¿Ya? Ahí, activar diálogo. Entonces, ¿cómo me gustaría activar el diálogo? A mí, por ejemplo, me gustaría que obviamente el player estuviera dentro de la zona del trigger y se active el diálogo al apretar una tecla. ¿Ya? En este caso, podríamos hacerlo con el mouse, pues, con el botón del mouse. Ahora, si ustedes quisieran una tecla del teclado, obviamente lo podemos cambiar. ¿Ya? Entonces, le vamos a decir que sí.
¿no es cierto?, el player, entroPlayer es igual a true, ¿ya? Aquí hay dos formas de colocarlo. Ustedes podrían poner entroPlayer. Si lo dejan así tal cual, ustedes le están preguntando que si el entroPlayer es igual a true. Ahora, si lo quieren poner más explícito, le pueden poner entroPlayer es doble igual a true, ¿ya? Es básicamente lo mismo, solo que una versión más larga y una versión más corta, ¿ya? Em, y ya como segunda condición, yo le podría decir que se aprieta el botón del mouse. Entonces, para eso podríamos preguntarle con un input get button down, ¿ya? El get button down lo que hace es que cuando tú apretes el botón, en este caso del mouse, si tú lo dejas apretado, lo va a leer como si tú lo apretaste una vez, ¿ya? Pero si tú le pones el get button, lo estás leyendo todo el rato, ¿ya? En este caso nos conviene decirle un get button down. ¿Y qué botón quiero el mouse? En mi caso quiero el Fire 1. Está el Fire 1, el Fire 2, Fire 3, dependiendo el orden. En este caso el Fire 1 es el botón izquierdo, ¿ya? Entonces, si entro al player es verdadero y se aprieta el botón. Ya, entonces, si esas dos cosas pasan, ¿qué es lo que quiero? Quiero que el diálogo comience, ¿ya? Entonces, em, para eso vamos a preguntarle a nuestra booleana que habíamos creado acá arriba, que le pusimos comenzó diálogo. Acuérdense que yo les dije de que esa booleana no iba a servir para detectar si es que el diálogo había comenzado, ¿ya? Entonces, si está el player dentro del trigger y aprieto el botón izquierdo del mouse y vamos a ponerlo ahí como una segunda, ¿cómo se llama esta? Comprobación. Vamos a decir que si no comenzó el diálogo, ¿ya? Yo quiero activarlo. Ahora, este símbolo de exclamación es lo mismo que ustedes le dijeran que si comenzó el diálogo es igual a false, ¿ya? Exactamente lo mismo. Entonces, en vez de escribir comenzó diálogo es igual a false, en vez de que sea eso tan largo, ustedes eventualmente podrían ponerle un signo de exclamación y le ponen comenzó diálogo. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Yo ahora, como estamos partiendo, lo voy a colocar así con toda la sintaxis para que, ¿cómo se llama esto? A la visualmente quede más fácil al principio, ¿ya? Súper. Entonces, si Central Player está dentro del rango de la estatua y se aprieta el botón del mouse izquierdo y más encima si el diálogo no ha comenzado, vamos a comenzar nuestro diálogo. Entonces aquí vamos a crear un diálogo comenzó. ¿Ya? Obviamente esto va a tirar error porque todavía no lo hemos creado, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a crear el diálogo comenzó. Esto lo vamos a crear acá afuera. Entonces, ¿qué es lo que es diálogo comenzó? Void diálogo comenzó. Entonces, ¿qué es comenzar el diálogo? Comenzar el diálogo, obviamente, es que esta booleana que le estábamos preguntando, que era esta, que pasa que el diálogo no ha comenzado. Entonces, cuando el diálogo comience, vamos a decir que comenzó diálogo es igual a true, ¿ya? Por eso es tan importante como ir detectando con la booleana cuando algo comienza, cuando algo se acaba, porque así obviamente nos permite hacer diferentes tipos de cosas. ¿Qué más le podríamos decir? Que nuestro panel de texto obviamente se active, ¿no es cierto? Porque lo habíamos apagado. Entonces cuando el diálogo comience, vamos a aprender este panel de texto y nos va a salir la franjita negra con el texto que va a ir como apareciendo dependiendo de lo que vayamos escribiendo. La línea de diálogo, que era el int, lo vamos a poner en el número 0, como en el 0. Acuérdense que por lo menos en el lenguaje de computadora no se parte desde el 1, se parte desde el 0. Entonces el 0 sería el 1. Y vamos a dejar eso ahí, ¿ya?
Entonces, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, el diálogo cuando comience va a esta booleana, va a cambiar de falso a verdadero para detectar que comenzó el diálogo. El panel de texto se va a activar y nos va a mandar automáticamente a la línea de diálogo cero, que es la primera línea de texto. ¿Ya? Ahora, nosotros lo que queremos es básicamente que este texto se vaya como, como escribiendo, como máquina de escribir. ¿Ya? Entonces, para eso existe algo que se llama las corrutinas, que las corrutinas son como unos métodos que nos permiten como controlar el tiempo en diferentes aspectos. Entonces vamos a llamar una corrutina para justamente ir regulando a cuánta velocidad queremos que ese texto se vaya creando. ¿Ya? Entonces las corrutinas se llaman con el enumerator y yo le puse a la mía mostrar líneas. Entonces esta corrutina, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que el texto que yo quiero escribir, que yo le puse texto diálogo, su texto va a tener un string, pero de forma vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde ese campo de texto yo quiero empezar a escribir cositas. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Hay una opción que se llama for each, que tiene que ver por cada elemento. ¿Por qué vamos a llamar un for each? Porque básicamente como tenemos un texto, yo le quiero decir que por cada letra vaya apareciendo a una cierta velocidad. ¿Cachai? Por eso estamos llamando una función que se llama for each, que en español significa por cada uno. ¿Ya? Entonces, hay un for each. Y este for each, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que cada, cada carácter, cada chart, que vamos a ponerle en ch, ya es como como que si estuviéramos creando una variable, ¿ya? Entonces yo creo una variable char que se llama ch para de carácter, que está dentro de nuestras líneas de texto de diálogo, que son los tres campos que yo tengo acá, los tres grandes campos. Entonces yo le estoy diciendo que por cada carácter que está dentro de cada campo de texto, ¿qué creo que pase? Por cada línea de diálogo, ¿ya? Acuérdense que la línea de diálogo son los números 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiero que pase? Quiero que este texto de diálogo, ¿no es cierto? Que el texto de diálogo, por cada una de las letras, se vaya sumando. Cuando usted pone el más igual, significa que a partir del valor que esté, se le suma otro. Al valor que esté, se le suma otro. ¿Ya? Entonces, por cada una de las letras se le va a ir sumando otra. ¿Ya? ¿Qué le quiero ir sumando? Carácter. Y esta suma de caracteres, yo quiero darle como una velocidad. Entonces, para eso existe una función que se llama return new eh, wait for seconds. Que esto a lo mejor la sintaxis es bien rara, pero básicamente le estamos diciendo ahí que el sistema se espere una cantidad de segundos. Yo acá arriba había creado una variable float que le puse tiempo de tipeo de texto, ¿ya? Entonces acá le podríamos poner que el tiempo tipeo de texto, ¿ya? Entonces aquí le estoy diciendo que básicamente esta construcción que se vaya sumando cara a carácter se espere unos segundos. ¿Cuántos segundos? Los que yo defina, ¿ya? Porque como es una variable pública, eso lo puedo definir arriba, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, con esto estamos creando como que los caracteres se vayan como creando, ¿ya? Y con eso, como yo ya lo tengo listo, lo que podríamos hacer es que cuando el diálogo comience, le podríamos decir que obviamente se active esa corrutina. Para activar las corrutinas existe una función que se llama start coroutine y adentro como parámetro le pasamos la corrutina que acabamos de crear. Le pusimos mostrar líneas, ¿ya? Entonces, comenzar diálogo, ¿qué es lo que va a hacer? Que la booleana de falsa se convierta a verdadera
que el panel se active, que la línea de texto sea la 1, acuérdense que en el lenguaje de máquina es el 0, y que active la corrutina mostrar línea. Entonces cada uno de los textos, o sea, cada una de las letras se va a ir como escribiendo una al lado de la otra a una cierta velocidad. ¿Ya? Y aquí está el diálogo. Entonces, si guardamos hasta ahora y vamos acá y vamos a nuestro... ¿Qué es esto? Ah, se le cambió el nombre. Acá es Hero. Ya. Entonces, si vamos a la estatua, aquí está. Acuérdense que aquí está los textos que escribí. Yo le puse aquí figura más extraña. Me recuerda mucho lo que dijo Claudia. Mejor me alejo de este objeto. ¿Ya? Entonces, si le ponemos play, veamos qué pasó. Fíjense. Acá al lado. Creo que me falta algo. Aquí está nuestro hero. Está con el tag player. Hero. Y nuestra escultura está estatua. Está acá. Y tenemos el texto. Claro, tenemos que poner los elementos dentro de las cajitas. Entonces, ¿cuál es el texto diálogo? Ustedes toman el texto y lo ponen dentro de la cajita texto diálogo. Aquí me pregunta cuál es el panel del texto. Entonces seleccionamos panel texto, que es el papá de la caja y la imagen. La ponemos acá adentro, donde dice panel texto. Y creo que con eso estamos todos. Entonces le ponemos play. Y ahí está. Entonces, si nosotros nos movemos, aquí vamos a ir caminando hacia acá, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, si entramos al campo de la escultura, como pueden ver acá, nuestro texto ya detectó que entró el player. Ven que entró el player, ahora está como verdadero. Entonces sí detectó. Y como pueden ver ahí, bueno, salió el texto porque apreté clic. ¿Ya? Lo voy a hacer de nuevo para que lo vean. Y también lo vamos a poner en pantalla grande. Ahí, para que lo vean bien. Ya. Entonces, como pueden ver, ahí el panel obviamente parte desactivado. Entonces, si vamos caminando para acá, nos metemos acá. Ven, ahí está. Entonces, si yo le doy clic, dice, ¿qué figura más extraña? Si le doy clic de nuevo, como pueden ver, todavía no pasa a la siguiente línea, porque todavía no se lo hemos dicho. Pero al darle clic, como pueden ver, apareció la primera línea de texto. ¿Ya? Como pueden ver, también puedo mover la cámara y el player se puede mover. ¿Ya? Buenísimo, entonces podríamos decir que la primera parte está lista. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear la siguiente etapa, que obviamente que pueda pasar a la siguiente línea de texto, qué pasa cuando termina el texto, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para eso vamos a crear la función para pasar a la siguiente línea de texto. ¿Ya? Para mantener un orden, yo lo voy a poner debajo del enumerator, ¿ya? Pero si quieren lo pueden poner donde ustedes quieran, ¿ya? Entonces, vamos a crear un método void y yo le puse siguiente línea diálogo. Línea diálogo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a pasar a la siguiente línea? Em, Le vamos a decir que la línea de diálogo, que son los números, ya el 0, 1, 2, 3, 3, cada vez que este método se active, se vaya incrementando. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que si en la línea, el número 0 está en la línea 0, una vez que se ejecute este método, la línea, en vez de ser el número 0, va a pasar a 1. Si se vuelve a ejecutar, va a pasar a 2. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, esta siguiente línea, lo único que va a ir haciendo es que un número 0
va a pasar a 1, después de 1 va a pasar a 2, de 2 va a pasar y así sucesivamente. Entonces va a ir número por número, que básicamente es línea por línea, ¿ya? Eso es lo primero que va a hacer. Lo segundo que va a hacer es que si, le vamos a decir que si la línea de diálogo, que actualmente es menor a la línea de texto diálogo, ¿no es cierto?, de su tamaño, eso significa que si la línea de, mm, de texto es menor a la cantidad de líneas, eso significa que no está en la última línea, porque imagínate que líneas texto diálogo tenga 5 líneas y yo esté en la línea 5. Obviamente el sistema debería entender que esa es la última línea. En cambio, si mis líneas de texto de diálogo son 5 y yo estoy en la línea 2, eh, como es menor, va a mostrar la línea, ¿ya? Entonces eso es lo que le vamos a decir, que si es menor a su cantidad de líneas, que muestre la línea. Entonces para eso vamos a llamar a la start coroutine y activamos la corrutina que ya habíamos llamado, que yo le puse mostrar línea, ¿ya? Solamente es que si es menor. En cambio, si es mayor, se entiende como mayor, significa que el diálogo terminó. Entonces podríamos decirle como else, podríamos decirle que comenzó diálogo es igual a false. Acuérdense que ese le habíamos dicho que nos detectara si el diálogo había comenzado o no. Entonces, como el diálogo terminó, el diálogo es falso. ¿Qué más me podríamos decirle? Que el panel de texto, que es donde está la imagen y el texto, se desactive. Entonces aquí podríamos hacer un set active es igual a false. Y eso por ahora, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a llamar a este método? Que se llama siguiente línea de código, o sea, siguiente línea de diálogo. Acá arriba. Ven que aquí estamos activando los diálogos. Entonces, si el player entró y apreté el botón y comenzó diálogo era falso, vamos a mandar un diálogo. Eso es lo que habíamos dicho como primera opción. Ahora vamos a crear una segunda opción. Else if. Y le vamos a decir que si el texto de diálogo, yo le puse que el texto de diálogo, que es el texto que estamos escribiendo, es igual a las líneas yo le puse línea de texto de diálogo, si son iguales, si están en la misma línea, ¿no es cierto? Que es el número de diálogo. Si los dos están en la misma línea, obviamente yo quiero pasar a la siguiente. Entonces vamos a pasar a siguiente línea de diálogo. ¿Sí? Entonces con esto detecto si es que la conversación no ha comenzado, va a activar el diálogo como primera opción. Y como segunda opción, si el texto es el mismo que está en ejecución, podríamos decir, quiero que pase al siguiente diálogo. ¿Y qué era el siguiente diálogo? Que el número que esté se incremente en 1. Eso significa que si estoy en el 0 se va a incrementar al 1. Y si estoy en el 1 se va a incrementar al 2. Y si el diálogo que yo estoy, la línea que yo estoy, es menor a la cantidad, significa que me quedan líneas por mostrar. Y si solo el mismo, significa que el diálogo terminó. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo como segunda opción. Y si ninguna de estas dos sucede, significa que el diálogo terminó. Entonces, para eso podríamos decirle entonces, como la opción por defecto, que supuestamente es como la que terminó, podríamos decirle que detenga todas las corrutinas y el texto de diálogo sea básicamente el último. ¿No es cierto? Yo le puse líneas texto diálogo, diálogo, o sea, diálogo, y tenga la misma línea que esté actualmente. Ahí está.
Y creo que con eso estamos listos. Sí, tenemos los triggers. Ah, nos falta una cosita, pero se los voy a mostrar al tiro. Ya, entonces vamos a probar esto y nos vamos para acá. Lo voy a poner pantalla completa para que lo vean. Ya, entonces ahí estamos. Nos vamos para acá, nos vamos para acá y nos vamos para acá. Entonces ahí está. Entonces si le doy clic, dice qué figura más extraña. Entonces ahora supuestamente si le doy clic debería pasar a la siguiente línea. ¿Ves? Dice, me recuerda mucho lo que me dijo Claudia. Y si le doy clic, mejor me alejo de este objeto. Y si le doy clic, detectó que era la última línea y desactiva el panel. Si notaron, las letras no se fueron escribiendo. ¿Por qué? Porque si revisamos en la velocidad, ¿ven? ¿Qué dice? Tiempo de tipeo, yo lo tengo en cero. Entonces, obviamente, no, las letras no tienen una velocidad, pasan automáticamente. En este caso le voy a poner 0, vamos a poner acá 0.05. Obviamente le pueden poner el número que ustedes quieran. Ahora, 0.5 creo que es una velocidad razonable. Pero ahí ustedes pueden correrlo más rápido, más lento, lo que ustedes quieran. Vamos a ver ahora. Le ponemos play. Ahí está. Entonces vamos para acá. Entramos ahí y le damos clic. ¿Ven? Qué figura más extraña. Clic. Ahora me recuerda mucho lo que me dijo Claudia. Clic. Mejor me alejo de este objeto. Clic. ¿Sí? Ahí funciona perfecto. Y desactivamos. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera un segundo objeto? ¿No es cierto? Entonces, básicamente yo podría tomar este segundo objeto y este segundo objeto le podría dar este mismo código, pero obviamente le cambio los valores. ¿Ya? O sea, en este caso el texto. ¿Ya? En este caso, en mi sistema, lo que me gustaría, por ejemplo, es que el player, por ejemplo, no entre a esta zona si es que no habla con, o sea, no encuentra la escultura y a lo mejor no encuentra un objeto. Entonces, a esta zona le podría poner como, le pueden poner una puerta, como lo hicimos en los videos anteriores. O no sé, por mi caso me gustaría ponerle como una zona como invisible que él no pueda entrar. Entonces, hagámoslo. ¿Cómo sería? Podría tomar esta muralla, por ejemplo, la voy a duplicar, la voy a poner acá. Y para que no se vea, em, podría desactivar acá en el Mesh Render. em, Acá, perdón. Acá en Mesh Render, Element. Va, me falta el Mesh Render. Acá. Ahí está. Entonces, si ustedes desactivan el Mesh Render, obviamente va a quedar el collider, ¿ya? Como pueden ver ahí. Ahí lo voy a activar acá. Ahí, ¿ya? Queda el collider. Entonces, básicamente va a ser una zona que obviamente él no puede pasar. Y como lo hicimos con la escultura, para que... em, ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Entonces, para que no lo pueda tocar, pues. Entonces, obviamente, también quiero una zona de interacción. Entonces, podríamos crear otro Box Collider. Este Box Collider voy a agrandar su tamaño en Z, perdón, X en este caso, por ahí. Y lo vamos a tirar un poquito más para afuera, por ejemplo, por ahí. Y lo convertimos en un trigger. ¿Sí? Por ahí.
Entonces, yo en mi caso voy a crear otro código, voy a copiar y pegar el mismo que tengo, pero quiero crear otro código porque en un futuro me gustaría poner otras cosas. Por ejemplo, que detecte si habló con la escultura, si detectó, o sea, si fue a la escultura, si encontró un objeto. Entonces, para no ensuciar tanto el otro código y no agrandarlo tanto, voy a copiar y pegar el código y así los tengo separaditos y ningún problema. Entonces voy a crear acá otro código que lo voy a poner puerta, puerta final texto. ¿Ya? Entonces aquí lo abrimos y lo vamos a poner acá al ladito. Ya. Entonces voy a copiar todo este código y lo voy a pegar acá. Ahí está. Y obviamente este se llama, yo como le puse, puerta final texto. Puerta final texto. Ya. Entonces, lo vamos a probar así tal cual. Entonces vamos a tomar la puerta y es esta de... ¿cómo le pusimos esta? Es esta. Y la vamos a poner acá, puerta final. Sí, esta puerta final la voy a sacar de mi jerarquía para que no... Ahí está. Entonces tomamos a la puerta final y le pasamos el código de puerta final. ¿Ya? Y acá nos pregunta el código, cuál es el texto, texto de diálogo, lo ponemos acá. ¿Cuál es el panel del texto? El panel lo ponemos acá. Y velocidad de tipeo, disculpen, es 0.05 y líneas de texto, en mi caso yo le voy a poner 1. Le voy a poner 1 y le voy a poner acá que, le voy a poner acá, le voy a poner hero. Eh, hay una extraña fuerza que no me deja entrar. Salen dos símbolos. Uno de una... Le voy a poner... Salen dos símbolos. Una, una de ellas es una forma rojiza, roja, y el otro es un cuadrado al, es un cuadrado verde. Ya, inventemos eso. Hay una extraña forma que no me deja entrar, salen dos símbolos, una de ellas es una forma roja y el otro es un cuadrado verde, por ejemplo. Buenísimo. Entonces, ahí está, guardamos y lo probamos. Ya, puerta final, perfecto. Entonces la vamos a poner acá, pantalla grande, y vamos para acá. Entonces vamos para allá. Aquí yo debería acercarme y no debería pasar. Ya, ahí funcionó. Entonces si le doy clic, dice, hay una extraña fuerza que no me deja entrar. Mira, le podríamos poner más negro para que se vea bien. ¿Viste? Hay una extraña fuerza que no me deja entrar. Salen dos símbolos. Una de ellas es una forma roja y el otro es un cuadrado verde. Clic. Y puedo seguir. Y si voy para acá,
Y si le doy clic, qué figura más extraña. Me recuerda mucho lo que me dijo Claudia. Mejor me alejo de este objeto. ¿Sí? Ahora, hasta este punto, acuérdense que el player todavía se mueve. ¿Cómo lo podemos arreglar? A nuestros códigos, lo que podríamos decirle que en la escultura, por ejemplo, cuando entre a conversación, ¿no es cierto? Acá en comenzó diálogo, podríamos decirle que nuestro hero, nuestro player, en este caso es player, punto enable punto false, ¿ya? Que básicamente que se meta al personaje y desactive el código de movimiento. Podríamos copiarlo. Y cuando termina el diálogo, que era acá, podríamos decirle que el player se vuelva a activar. Enable true. Y vamos a hacer lo mismo en el otro. Acá. Vamos a decir que cuando comienza el diálogo, player enable es igual a false. Y cuando termina el diálogo, podríamos decirle que sea true. Entonces, si ahora revisamos, y le vamos a poner pantalla grande, ahí está. Entonces, si ahora vamos para acá, entonces ahora si doy clic, ahí, bueno, no pueden ver, pero estoy apretando todos los botones y el player no se mueve. Obviamente la cámara sí se mueve, ¿ya? Pero ustedes eventualmente podrían desactivar la cámara también. Y de hecho podrían crear un trigger, poner una cámara estática, una especie de Resident Evil. Entonces cuando entra el trigger se desactiva una y se prende otra. No sé, ahí ustedes pueden ir jugando con eso. Entonces si le doy clic de nuevo, ahí como pueden ver, me puedo mover nuevamente y funciona súper bien. Y acá igual, vamos a probar. Ahí está, le doy clic, no me puedo mover y cuando le doy clic me puedo mover nuevamente. Buenísimo. Así que ahí está el sistema de diálogo. Ahora, este sistema de diálogo no lo inventé yo. Si puedes revisar en internet, hay muchos de estos tipos de diálogo que son bastante parecidos. Si buscan un poquito en foros, también van a encontrar sistemas muy parecidos. Ahí yo se los traté de explicar lo mejor posible. Así que eso, espero que estén muy bien y les sirva. Chau, chau.